Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase número 12, donde vamos a ir terminando con el estudio de ergometría, ¿sí? Ustedes en el material de estudio, en el material complementario, van a tener una parte que va a explicar la interpretación de la prueba. Si bien esta interpretación no la hacen ustedes, porque está el cardiólogo, que es el profesional que debe realizarla, nosotros vamos a entrar un poquito en detalle qué es lo que interpreta, qué es lo que observa él durante el periodo de prueba de esfuerzo. Van a ver que tienen tres estructuras bien definidas, bien marcadas. Una es la parte clínica, ¿sí? La otra es la hemodinámica y la última tiene que ver con los cambios electrocardiográficos, sobre todo el desplazamiento de la ST, del segmento ST. En la parte clínica nosotros podemos ver y apreciar en el paciente la aparición de dolor anginoso, ¿sí? Que puede ir acompañado de cortejo vegetativo asociado al bajo gasto cardíaco. Esto tiene que ver con ¿qué? Con lo que veníamos hablando, con la angina de pecho, ¿sí? El dolor, eso que uno ve como el signo cuando el paciente se queja, habla y nos genera a veces, muchas veces que tengamos que dar por finalizada la prueba, ¿sí? Esta es la parte clínica, lo que manifiesta el paciente, las sumas del signo con el síntoma, ¿sí? La segunda parte es la hemodinámica. Durante este estudio, durante la prueba de esfuerzo, vamos a ver que normalmente y en condiciones esperables, fisiológicamente la frecuencia cardíaca debe elevarse. Obviamente, si está corriendo, se está moviendo, su corazón debe latir más porque tiene que aumentar el suministro de flujo sanguíneo. Nosotros hicimos una cuenta matemática, ¿se acuerdan? Que era la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad del paciente. Si se acerca a este 85% de ese resultado, tenemos que estar atentos porque podemos darla como hemodinámicamente positiva, que el paciente directamente tenga que interrumpir la prueba. Pero como hablamos, es un número matemático, mucha gente alcanza esa frecuencia cardíaca máxima, ese 85% teórico, y puede dar por finalizada la prueba. Recuerden que es un valor estimativo para tomar en cuenta, pero no es determinante en el momento de dar directamente por terminada la misma. Lo que hay que mirar durante el estudio hemodinámico es el valor de la presión arterial. Si la hipertensión al inicio ya es elevada, imaginemos a la mitad de la prueba. Estos son valores que el médico va a tener que prestar atención para ver si suspende o no. Es un criterio, digamos, relativo de poder dar por finalizada la prueba. Es lo que nosotros conocemos como respuesta hipertensiva, ¿sí? Si el paciente manifiesta una hipertensión arterial durante toda la misma, no es aconsejable que si empieza un incremento elevado pueda llegar a finalizar en buen estado general. Ahora, si hay una respuesta hipotensiva, ¿sí? Que es disminuir la presión arterial, que nosotros pensemos que es una sobrecarga de ejercicio, la presión debería fisiológicamente aumentar. Entonces, para nosotros es un criterio de una enfermedad coronaria grave, por lo tanto deberíamos dar por suspendida la misma, ¿sí? A veces, durante la prueba de fuerza y con este descenso, con esta hipotensión, terminamos descubriendo en el paciente lo que es una enfermedad de tronco, ¿sí? Una enfermedad de 3 vasos. El otro estudio que se hace es el requerido con el electrocardiograma. Se van a observar las derivaciones, sobre todo el segmento ST. ¿Y dónde vamos a ver el ST? Nosotros y el equipo médico, el profesional, ¿no? En B4, B5 y B6. Son fotitos, son derivaciones que nos sirven muchísimo para ver el tema de lo que veníamos estudiando, la despo y la repo, ¿no? Dentro del músculo cardíaco, esta respuesta del ventrículo izquierdo a la prueba del ejercicio extenuante, ¿sí? Si hay un descenso del segmento ST, vamos a tener que ver que hay alguna falla isquémica. También podemos encontrar en aquellos que han tenido un infarto en la prueba de esfuerzo una valoración de una nueva posibilidad
de que el paciente lo pudiera tener. Igualmente tenemos que saber que la prueba de esfuerzo, la ergometría, no es la mejor, digamos, la mejor herramienta para evaluar un paciente que ha sufrido un infarto. Tenemos otros estudios que vamos a ir recorriendo en la cursada que dan diagnósticos y dan pronósticos de enfermedad coronaria sin tener que llevar al paciente a un estadio de tanto estrés, ¿sí? Pero también hablamos el otro día de que hay pacientes que tienen discapacidades motoras, neurológicas y no pueden hacer la prueba de esfuerzo y es necesario evaluar cómo responde ese corazón cuando un paciente está en una situación de estrés o de cansancio excesivo. Bueno, uno de los estudios que se realizan se llaman ecocardiografía de estrés. Se agrega a la ergometría hacer unas imágenes, poder mostrar el corazón y aparte ver su actividad eléctrica durante el estrés. ¿Cómo llevamos a un corazón a este estrés si el paciente no puede correr ni en una cinta, no puede correr en una bici, no puede hacer pendientes? Nosotros lo hacemos farmacológicamente. Obviamente que quien va a administrar la medicación va a ser el médico cardiólogo. Pensemos que tiene que haber una colocación de una vía, o sea, nosotros como auxiliares asistentes no podemos realizarlo. Sí, si hay un auxiliar de enfermería, sí, si hay un extraccionista que pueda trabajar en el lugar, bueno, colocan una vía y por esa vía se va a ir administrando medicación. Nosotros habíamos hablado en el carro de paro de algunas medicaciones. La que más comúnmente se usa es la dobutamina, ¿sí? La dobutamina lo que va a provocar en aquel paciente que la va recibiendo es, se ponen colorados, mucho calor, fatigados, tal cual estuvieran corriendo en una cinta, ¿sí? El tema que es que el que va corriendo sabe que se va cansando. El paciente recibe de repente las reacciones farmacológicas y se asusta porque se ahoga, le falta el aire, está transpirando, ¿sí? Y a veces les da una situación de incomodidad, le genera un malestar porque no entienden lo que sucede. Es muy importante que el médico le vaya explicando mediante su administración los efectos que va a ir sintiendo el paciente. Cuando el paciente se siente extenuado, cansado, agotado, además de llevar el electro todo el tiempo durante este proceso, se hace una ecografía donde se pueden ver en imágenes el corazón y parte de los grandes vasos, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Podemos ver el corazón y las válvulas cardíacas, el movimiento de las válvulas cardíacas. Entonces estamos combinando la prueba de esfuerzo con fármacos, obviamente, y las imágenes. Es como un combito, es un combito como perfecto, un combo que a nosotros realmente nos ayuda para un buen diagnóstico y para un buen tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo que un fármaco, que es el usado por excelencia, es la dobutamina, actúa como un simulador de un ejercicio, ¿sí? Y nosotros vamos a tener un estudio de estrés con una persona en reposo, ¿sí? Lo bueno de cuando el médico decide administrar esta medicación, obviamente que lo va haciendo despacito porque ustedes piensen que no hay manera de sacarlo. Una vez que ingresó el fármaco, la única manera es por orina y se va a ir eliminando con el tiempo. El tema es el siguiente. Se administra según el peso, la talla y es el profesional el que gradúa las cantidades del fármaco utilizado, ¿sí? Bueno, el paciente va a tener un gasto cardíaco durante el mismo ejercicio y está bueno para combinar diferentes estudios en el proceso del ejercicio. Bueno, vamos ahora a compartir pantalla, ¿sí? Les vamos a mostrar lo que veníamos hablando, lo que veníamos viendo. Vemos la primera imagen que tiene que ver con el estudio cardiológico y con su graduación, ¿sí? Sus partes, sus estudios. Ahí tenemos la interpretación de la prueba, clínica, hemodinámica y cambios electrocardiográficos. Recuerden que la clínica es lo que vemos. Hemodinámica
es lo que nosotros podemos percibir según los signos, frecuencia cardíaca e hipertensión. Y los cambios electrocardiográficos se centran en todas las derivaciones y sobre todo en B4, B5 y B6 en el segmento ST. Bueno, el ecocardiograma de estrés, ahí tienen una imagen donde el paciente es administrado, ¿sí?, con dobutamina, y aparte de ver los cambios eléctricos y el voltaje, podemos ver el corazón, ¿sí? Ahí tenemos un gel conductor que se le coloca al paciente, se va pasando el aparatito en la zona del corazón, parte del hemitórax izquierdo. Acá tenemos cómo se administra la dobutamina. Fíjense que el paciente tiene colocado un manguito, porque al paciente se le va siguiendo y se le va controlando la presión arterial durante todo el ejercicio, como si estuviera corriendo en la cinta. La diferencia es que el gasto cardíaco va a salir de un fármaco, ¿sí?, de la medicación. La dobutamina es muy noble, dentro de todos los fármacos aceleradores es la que menor probabilidad de secuela presenta. Bien, y acá tenemos otro estudio que estamos viendo que ahora vamos a ir interpretando, que es el ecodoppler, ¿sí? Ahí tenemos una máquina, un traductor, una máquina que va a ir traduciendo imágenes. Fíjense que tenemos diferentes colores, rojo, amarillo y azul. Ahora vamos a ver las especificaciones de este estudio. Fíjense, acá tenemos bien centrada una imagen de un ecodoppler donde tenemos las manchas rojas, amarillas y azules, ¿sí?, que tienen que ver con esto, con lo que es este estudio, que es diferente. No es lo mismo que la ecografía convencional. La ecografía Doppler es una prueba no invasiva. Calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hace rebotar las ondas sonoras de alta frecuencia, que son las del aparato. Siempre ustedes imaginen que el aparato emite un sonido. Este sonido lo que hace es rebotar contra los tejidos de la persona. Pero ¿a dónde va esta onda? ¿A dónde rebota? A los glóbulos rojos que van circulando por el torrente sanguíneo. La ecografía común va a utilizar solo ondas sonoras para crear imágenes. El ecodoppler no solo crea imágenes, sino que aparte muestra el flujo sanguíneo. Entonces, si tenemos un trombo, una obstrucción, ¿cuál es el estudio indicado? El ecodoppler. La ecografía es como que pierde detalles. Fíjense que acá en la otra imagen que tenemos podemos ver que no es solo para el corazón. Miren, acá se está pasando en las partes femorales, en lo que es el fémur, sobre la rodilla. El ecodoppler se puede pasar por cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Podemos ver si hay una obstrucción carotidia, femoral, poplitea, tibial, tibial anterior, tibial posterior. No es solamente que hay obstrucciones a nivel coronario en el corazón, no. Podemos tener una obstrucción en cualquier callado del cuerpo, ¿sí? Es importante que el ecodoppler se puede pasar el aparatito por cualquier sector. Bien, vamos a adentrarnos ahora un poquito en la ecografía Doppler para que ustedes entiendan cómo se realizan estos estudios. La ecografía Doppler, o simplemente ustedes la van a conocer como un ecodoppler, es un tipo de ecografía que se basa en ultrasonidos. El efecto Doppler consiste en que cuando un objeto se aleja o se acerca a una persona, el sonido va a variar la frecuencia. A ver, nosotros podemos escuchar un sonido, una ambulancia, y yo puedo saber, no, mira, está cerca, está acá cerquita. O podemos decir, no, mira, ya se alejó. Todo tiene que ver con la frecuencia del sonido. El ecodoppler mantiene este parámetro, ¿sí?, de cercanía y lejanía, ¿sí? En el caso del ultrasonido, las ondas sonoras salen del ecógrafo a través de un transductor que va a emitir un ruidito, ¿sí? Obviamente, al pasar este aparato por la piel, por el cuerpo de la persona, va a rebotar en la sangre y este movimiento va a generar ondas según la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo.
Si la sangre está cerca del ecógrafo, la frecuencia es mayor. Si la sangre está alejada, va a ser menor. Esta alteración en las ondas del ultrasonido hacen que se interprete con un color, ¿sí? Tanto la cercanía como la lejanía. Es el rojo, azul y el amarillo. Son los colores por definición que utiliza el ecodoppler, ¿sí? Los colores que veníamos nombrando, el rojo habla de la cercanía, ¿sí? El azul habla de la lejanía y el amarillo nos ubica en un término medio, ¿sí? Donde hay una diferenciación mínima de la distancia. A través de este método, gracias a este principio físico de ondas sonoras, podemos lograr evaluar el flujo sanguíneo que tienen las estructuras vasculares. De cualquier parte del cuerpo, les recuerdo, podemos usarlo carotidio, femoral, tibial, ¿sí? Pudiendo determinar si hay velocidad y la dirección también, porque uno también tiene que ver hacia dónde va para ver si hay alguna permeabilidad y algún lugar que se nos puede llegar a obstruir. El examen del ecodoppler no tiene riesgos y esto es buenísimo porque no es invasivo, no hay que administrar medicación de por medio, no tenemos que inyectar nada, no duele, la persona está en reposo y es súper rápido el estudio y muy cómodo, obviamente. Digamos que el ecodoppler hoy en día es uno de los estudios que se utiliza mucho por su eficiencia, su eficacia y la valoración pronóstica en todos los pacientes. En algunas clínicas y algunos centros es obligatorio que un paciente, antes de realizarse cualquiera sea el diagnóstico, se tiene que hacer un ecodoppler. Si el paciente se sospecha o se está diagnosticando con una enfermedad trombótica, tanto arterial o venosa, se debe hacer un ecodoppler. Es importante para diagnosticar también el embarazo. Hay una etapa del embarazo donde el ecodoppler es obligatorio y cabe destacar que gracias a este estudio se pueden diagnosticar patologías que son sumamente rápidas para curar a los bebitos cuando la tienen ya congénitamente, ¿sí? En el embarazo se va a evaluar la vitalidad y también una enfermedad que suele presentarse que tiene que ver con la preeclampsia, ¿sí? Que es un estadio de placenta que tiene que ver con los diferentes tipos de presiones. Es difícil de explicar, no corresponde a esta cursada, pero bueno, si ustedes quieren indagar, se puede en las clases en vivo podemos indagar un poquito más. Hay 3 tipos de Doppler. Está el ecodoppler color, ¿sí? El ecodoppler color, que es la que veníamos estudiando al inicio, que incorpora el ecógrafo, que tiene la característica de asignar unidades de color. Evalúa, cuenta la velocidad, la dirección, brinda información de existencias, de movimiento de flujo sanguíneo. Lo que queremos localizar es todas las regiones que tienen un flujo normal, de aquellas que no. Es simple, si hay flujo normal o hay flujo anormal. Se utiliza el color rojo para el flujo que está cerca de del aparato, del transductor. El color azul para el que está alejado y el amarillo un término medio. Hay otro tipo de ecodoppler que se llama espectral pulsado. Es una característica de la ecografía con Doppler. Se utiliza para otorgar color al flujo y para medir los flujos en el centro o en la periferia de un vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando el médico quiere ver ahí y tener la velocidad, lo que hace es pulsa el aparato para hacer que ahí se provoca la onda y va a tener un lugar. Es como cuando el médico ya sospecha la zona que está afectada. Entonces, al pulsar da la orden para que ahí se disemine el sonido y ahí encontrar el grado de interrupción del flujo. Lo que tiene este tipo de estudio de este eco, del pulsátil, es que mide la profundidad. Entonces podemos tener una graduación de dónde está bien ubicado el trombo o la interrupción del flujo sanguíneo. El ecodoppler espectral continuo es igual al espectral pulsado, pero no hay que apretar nada.
hace un estudio de profundidad durante todo el estudio, es continuo, ¿sí? Las ondas que se emiten son continuas y producen una transmisión y recepción de la información de forma simultánea en el traductor. Nosotros tenemos que pensar que, como veníamos hablando, el cardiólogo no tiene un signo y un síntoma que diga tiene tal patología, lo medicamos tal. No, necesita herramientas para llegar. El proceso es largo, hay mucho tiempo de prueba-error, hay continuidad de seguimientos. Por eso la cursada de ustedes, aparte de que ven el electro y todo, que es el principal, el objetivo principal de la cursada, es necesario saber que hay otros estudios, porque un cardiólogo jamás con un electro va a poder diagnosticar y tratar. No, ese va a ser el inicio. Por eso es importante que ustedes conozcan y se afiancen con ergometría, ¿sí? En este caso, ecocardiogramas, ¿sí? Pruebas de esfuerzo de estrés, corangiografías, ¿sí? También provocadas por estrés muchas veces, y el ecodoppler. De a poquito vamos a ir metiéndonos más en los mundos estos de los estudios cardiológicos, que son apasionantes y que traen más respuestas, ¿sí? A los médicos y a los pacientes, obviamente. Nos vemos en el próximo encuentro.